Bueno, hoy os vais a emocionar. ¿Y por qué os vais a emocionar? Porque me he emocionado yo. O sea, porque hablamos de propósito, hablamos del silencio. Lo potente que es escuchar de verdad, de humanismo, del futuro, de las dudas que surgen. Fijaros que la IA sí sale, pero es un actor muy secundario. Lo importante son las personas. O sea, solamente podéis ver el capítulo para entender algo tan importante como es fluir y lo que es ser roca y agua. Os espero en el capítulo. Bienvenidos al nuevo capítulo de Ecos de Liderazgo. Hoy la verdad que como siempre pues me hace mucha ilusión nuestro invitado, que ahora hablaremos con él. Nos conocemos ya hace tiempo y lo que me encanta de mi invitado son muchas cosas, pero una de ellas es que habla desde el corazón, desde los valores, desde el alma. Su empresa está vinculada a la productividad. Normalmente suelo hablar más de directo de qué es lo que hacen, pero prefiero que Quique, que es nuestro invitado, su empresa es Kenso, nos cuentes tú, Quique, ¿qué es Kenso? Kenso, Manuel, es una empresa en la que nos dedicamos a trabajar la efectividad. Durante mucho tiempo se ha hablado de gestión del tiempo. Lo que sucede es que tú y yo cada día tenemos las mismas horas, 24. Sí, no cambia, ¿eh? Mira, no cambia. Me levanto todas las mañanas esperando que haya un cambio, pero no. Y de hecho te digo una cosa, si tuviéramos 25, se demuestran en los estudios que la gente lo que haríamos es lo mismo. O sea, que fíjate, esto es lo importante. Luego os hablo de productividad personal, que es hacer más con menos, y desde la efectividad hablamos de hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta. Resumiendo, es hacer menos cosas, aquellas donde marcas las diferencias, y hacerlas mejor, Manuel. Esa es la idea de la efectividad que hay detrás de Kenso. Porque en esos momentos donde podemos sentir la efectividad, en nuestro cerebro se liberan los neurotransmisores que provocan la sensación de alegría, de felicidad, la endorfina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Por lo tanto, buscamos más el hacer menos y de una mejor manera. Qué maravilla. Y ahora entraremos cómo lo hacéis, ¿no? Porque claro, esto está muy bien, pero hay que entender, ¿no? Dónde está esa magia, ¿no? Que movéis. Pero ¿cómo nace el proyecto de Kenso? Porque en otra época tú estabas en una estructura más corporativa, tradicional, fuiste de los valientes Sí. en emprender, porque ahora esto de emprender está como muy de moda. Bueno, ya incluso hasta parece que pasa hasta la moda, ¿no? Porque estamos diciendo que está de moda tantas veces que ya no está ni de moda. Pero tú, desde luego, fuiste pues, innovador hace ya tiempo y diste el salto. Sí, a mí me encanta sobre todo poder estar aquí contigo porque yo estaba en el otro lado de la mesa, director para toda Europa, Medio Oriente, África, de la parte de selección, talento, excelencia de procesos de una de las biotecnológicas más importantes a nivel mundial. Y con 30 años me daba cuenta que una cosa es lo que te cuentan y los fuegos artificiales y otra cosa es la realidad del día a día. Entonces, en un momento determinado de mi vida decidí con 31 años dejar la empresa privada y tirarme a la piscina. Y te puedo asegurar que hubo sitios donde no había agua. Ya. No, y además que es bueno que la gente sepa que no, porque claro, decir, bueno, se me tiró de algún sitio donde... No, es que era un sitio bastante potente. O sea. Sí. Mi pareja no lo entendió, mi expareja, mejor dicho, no lo entendió, mi familia no lo entendió, y es difícil porque tienes que tener un propósito muy claro. Y hay un camino, hay un desierto, que yo tengo que decir que estuvimos ahí. Luego, posteriormente, ganamos el premio a la mejor startup de la Comunidad de Madrid con Hydra, que era una aplicación de productividad personal. Y ahora, después de 6 años recorriendo ese desierto con una dirección, es donde empiezas a ver unos frutos maravillosos. Entonces, el emprendimiento como palabra suena fenomenal y luego hay que estar dispuesto a saber cómo va a ser el trayecto. No, a mí me parece de verdad espectacular y encomiable, y no lo digo por decir, porque tú y yo nos conocimos, yo creo que sería en el 19, 18 por ahí, que como yo ahí más en el papel más corporativo de Headhunter, de como es normal, pues hablando con un profesional como tú, de oye, estoy contento con mi proyecto, bueno, creo que puedo contar eso, ¿no? Sí, claro. No le preguntas, así, sin anestesia. Ahora mejor, sí, en confianza. en confianza, sin condicionarte, que no. Nada. No lo hemos acordado antes. Y el día que nos vimos, pues ya estabas con tu proyecto personal, pero bueno, pues como todo, siempre quieres tener, porque eres un tío sensato, así que para tu familia que sepa, es un señor muy sensato, aunque haya emprendido. Hay gente que piensa que ser sensato y emprender no va de la mano, y se puede. Sí. Y evidentemente valorabas otros planes, y el día que hablamos, pues oye, ¿qué opciones corporativas podrían haber? No porque tú fueras a dejar tu proyecto, sino para tener toda la foto. Es que y entiendo que después de la foto, por lo que veo, bueno, y hemos ido hablando, al final
seguiste con el camino que era el del emprendimiento. Es que eso es lo bonito. En el fondo, un viaje tiene que ser tan largo y tan apasionante como sea posible, y en ese viaje va a haber dudas. Y las dudas son sanas porque te ayudan a tener perspectivas distintas de lo que puede llegar a ser. Entonces, cuando tú tienes las perspectivas en cada uno de los diferentes aspectos de dónde te puede llevar tu vida, desde ahí encuentras un lugar más profundo desde el que decidir. Y esa motivación intrínseca, que no extrínseca, es decir, cuando dejas de lado el dinero, o el poder, o la fama, o la posición, o la empresa para la que trabajas, hace que algo mucho más profundo sea lo que te pueda acompañar durante este viaje, y esa gasolina es oro. Es oro. No, es brutal, pero es que luego encima con resultado. Sí. O sea, y cuéntanos, qué claves en ese camino habéis tocado para que, oye, pues estéis donde estéis? Porque al final, bueno, cuéntanos también sobre el podcast, porque claro, nosotros somos un humilde podcast. Tú en el mundo de los podcasts estás a punto de cumplir la década. O sea, Sí. que ahora otra vez. Eso sí que está de moda. Todo el mundo intentando sacar su podcast. Vamos a la segunda temporada. Pero tú ya llevas 10 años casi, Sí. en breve. Primer podcast de habla hispana de productividad, me refiero en Spotify, Uh-huh. ¿no? Si no me equivoco. Y estás en el top 100, Sí. no menos. Sí, siempre estamos, pues depende de la época del año, en el top 10 o en el top 100 de los podcasts más escuchados en España. En general. En España, sí. Por eso que es importante. Sí. O sea, en tu categoría ya has hecho cima, has Sí. hecho cumbre, y en el genérico, pues claro, no es ni una tontería. Esto es para tomar yo nota. O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, Pues compartimos, que tú ya sabes que a mí el poder compartir con las personas es lo que más me apasiona para que cada uno pueda llevar su proyecto más adelante. El secreto, si es que hubiera un secreto, es tener muy claro hacia dónde te quieres dirigir. Es decir, yo he visto muchas personas que en el mundo del podcast, oye, se ha puesto de moda, voy a lanzar un podcast con 4 cosas porque es sencillo hacerlo, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿qué va a pasar en el episodio 50? Claro, aunque eso llevamos 365 episodios, 365. uno por semana. qué barbaridad. Y desde el minuto 0, antes de comenzar, de hecho, estuvimos 6 meses preparando la estructura del podcast. Y es tan potente ese trabajo previo, Manuel, que nos ha permitido ser sólidos y que 365 capítulos después mantengamos esa estructura. Entonces la pensamos mucho. Oye, una entradilla con una pregunta. Después, porque así captabas a la audiencia. La presentación desde un punto de vista más cercano del invitado. Empezar siempre con una pregunta especial para el mismo y llevarle no a lo que él ha venido a hablar, sino a lo que tu audiencia quiere escuchar. Terminábamos luego con una serie de preguntas rápidas y hacíamos un resumen, que esto le ha encantado a la gente. Antes lo hacíamos en directo, porque lo hacíamos las entrevistas online. Ahora hemos pasado a hacer las presenciales, con lo cual no puedo hacerlo en directo. Y es algo que a los propios entrevistados se van con un gran regalo, y la audiencia se van con la sensación de que a ese personaje, que a lo mejor han escuchado otras 20 veces en otros 20 lugares parecidos, ha habido algo distinto. Y es verdad, porque te dicen los invitados, que esa magia se produce. ¿Y cómo conectas con la esencia? O sea, porque claramente, o sea, yo ahora mismo estoy viendo, o sea, me río de la IA, o sea, me siento totalmente analizado. O sea, Sí. ¿sabes? Pues, mira, enamorándote. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Ayer entrevisté, por ejemplo, a Pablo Dors, Sí. y fui directamente a buscarle en el convento capuchino en el que está, en El Pardo. ¿Por qué? Porque aparte de haber leído su obra, aparte de haber visto entrevistas de cómo él habla, cómo se expresa, a ver qué gestos te van a llevar hacia un lado o hacia otro, el poder tener una conexión previa de ese trayecto, que fue de media hora, me abrió un mundo para que ayer contara cosas en el podcast que nunca antes había contado. Entonces, cuando tú, de manera genuina, no es un enamoramiento, sino es, oye, yo quiero saber de verdad esta persona que le mueve. Me pongo en su piel, no solo en sus zapatos, consigues llegar a algo más profundo. Y te digo, ha habido invitados que han venido con 0 ganas de estar ahí. Venían con el editor o la editora y venían duros, muy duros. Y entonces que se vayan diciéndote, oye, he disfrutado así una de las mejores entrevistas que he tenido en mi vida, y dejándote una dedicatoria con un cariño extremo, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso yo creo que se transmite a la audiencia, que al final son los verdaderos protagonistas. No, desde luego. O sea, al final es tu generosidad. Sí. O sea, y que es espectacular. Y desde Kenso, o sea, ¿cómo hacéis, ¿no? Volviendo un poco a lo que contabas al inicio, para la parte de la productividad? Porque claro, esto al final, sí, claro, es como muy obvio, ¿no? Debemos ser más productivos, pero Sí. es el cómo, el qué, Claro. ¿dónde está esa clave que soléis tocar?
Y lo interesante de Kenso es que yo a lo largo de mi vida profesional he trabajado con los máximos exponentes de la productividad en España, desde José Miguel Bolívar, Berto Pena, y al final para Kenso busqué a alguien con quien tuviera valores muy profundos en común. Los encontré con Jeroen Sangers, que es la persona con la que juntos comenzamos esta andadura a todos los niveles. Y me daba cuenta de algo que creo que sucede de hecho en la mayoría de las formaciones. Es que la gente te habla del qué, que es la parte táctica. La gente te habla del cómo, de esa parte un nivel superior, la estratégica. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no te están hablando de ti. Para hablarte de ti te tienen que hablar desde el para qué. Y que esa sea la primera pregunta que tú te respondas cuando vas a cualquier formación, a cualquier taller. Oye, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Yo te puedo decir las mejores prácticas que me funcionan o que funcionan a las personas con las que trabajamos. Te puedo decir cómo hacerlas para adaptarlas a tu día a día. Pero eso lo único que haría es que el coche fuera más revoluciones, pero a lo mejor no hacia el destino que tú de verdad quieres ir. Y cuando de repente llegues a ese destino te dirás, pues no es esto lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, la efectividad desde Kenso trata primero mucho más desde el autoconocimiento de la persona, indicando una dirección. Es decir, sé cuál va a ser mi punto de partida porque me conozco mis habilidades que son distintas de las tuyas, tú tienes unas virtudes, yo tengo otras, y desde ahí cada uno de nosotros elegimos un punto de llegada. Ese propósito es el que ya te marca la ruta. Y a partir de ahí, pues ya decidiremos, si tú vas por la montaña, pues a lo mejor te conviene más un 4x4. Si vas por la carretera, oye, vivir en familia, pues un coche más cómodo. Ese ya es el cómo, que es la estrategia, y la parte del qué, que es la táctica, que es lo más sencillo. Lo que sucede es que todos vamos buscando como, por así decirlo, yo siempre digo que las personas enamoradas de la productividad somos un poco infieles, porque siempre vamos buscando una herramienta, una aplicación, un nuevo libro. Incremento marginal. Correcto. Y dices, este es el que de verdad... ¿Hay algún último libro que...? Eso lo hago en las preguntas finales, pues yo rompo el esquema. Sí. ¿Qué último libro te ha impactado? A mí, el último libro que de verdad me ha impactado, que tenga que ver con este tema en concreto, es Make Time, que es un libro que está en castellano, se llama igual, y lo escribieron dos personas que vienen de Google con un enfoque completamente innovador. Es decir, los libros por antonomasia que tienen que ver con la efectividad o con la productividad son Peter Drucker, imagínate que estamos hablando casi de mitad del siglo pasado, un poquito más adelante, y después David Allen con GTD, que es un sistema que funciona muy bien para una serie de personas, Getting Things Done, que es como se llama el sistema. Pero claro, algo de aquí, de ahora, del mundo en el que estamos viviendo, con un foco más allá, no existía. Y ellos dos han conseguido con un lenguaje muy sencillo, práctico y divertido que la gente pueda empezar a dar esos pasos hacia adelante. Qué chulo. Pues me lo apunto y a ver en qué capítulo de mi newsletter lo pongo, porque vamos, este me lo tengo que leer para que lo tengo que meter aquí. Sí. O sea que gracias ya por este regalo, ya por esto ya cerramos el podcast. No. Ya, fenomenal, ha sido un placer. Fenomenal, ha sido un placer. Una cosa que a mí me encanta, y sobre todo en la parte de cultivar talento, ¿no? Que es a donde, como sabes, como queremos enfocarlo desde W, para mí la clave es cómo vivir el camino, ¿no? Porque muchas veces me he obsesionado con el destino, que es importante tener un norte, pero cuando he descubierto, y esto ya desde mi humildad, que la clave es disfrutar del camino y que no es fácil, o sea, ¿cómo enfocáis para que ese camino se pueda disfrutar, pero que sea productivo? Porque claro, ¿qué diferencia hay entre ser efectivo y trabajar a que luego de repente te pierda lo jovial y entres en la fiesta, ¿no? Que esto es muy de los españoles, porque a veces se confunde el disfrutar el camino con montar la fiesta. Correcto. Que puede haber fiesta, que no pasa nada, pero digo en el día a día del trabajo, ¿no? ¿Cómo enfocáis ese camino? Con una serie de hábitos que a ti dentro del ordinario te parezcan extraordinarios. Es decir, poder venir andando a tu trabajo, poder sacar a tu perro a pasear, poder ir a recoger a tu hijo al colegio, saber que lo primero que haces cuando llegas al trabajo no es abrir el correo electrónico, sino ponerte con una tarea que de verdad importa. Esos son hábitos que vas haciendo que tu cerebro se vaya transformando y dentro de la ordinariez encuentras la cosa más extraordinaria, que es disfrutar de cada paso que das en esa dirección. Porque la meta al final, es cierto que a veces tienes que haber vivido esa sensación, pero el ascenso, la subida de sueldo, que están muy bien, siguen siendo factores extrínsecos. Si tú para llegar ahí no has disfrutado de algo que llevas de manera genuina dentro, difícilmente vas a disfrutar del camino. Y el camino, como dice el poeta griego Caifes, de Ítaca, que sea largo, que sea lo más largo posible y que sea lleno de aventuras y que traiga problemas también. Porque es ahí donde demostramos cómo podemos afrontarlos, retarlos y salir mejor.
A mí me gusta decir que el éxito está en el número de veces que podemos mantener interacciones complicadas, diferentes, retadoras con las personas. Y lo podemos pensar desde pequeños. Cuando empezamos a montar en bicicleta nos caímos, pero por eso no paramos, aunque te hicieras una herida. Cuando de repente te ponen a llevar personas, nos hemos equivocado todos, pero desde ahí es donde aprendes para ir hacia los siguientes niveles. Entonces, cada vez que buscamos un nuevo reto, estamos ayudando a que nuestro cerebro vaya al gimnasio, por así decirlo, y se vaya entrenando igual que entrenamos nuestro cuerpo físico. Y eso le hace disfrutar. Y ahí es donde encontramos esa sensación de alegría, de felicidad en el camino. ¿Y ves que tienes una perspectiva importante del mercado, que esto es realidad, son islas, es tendencia? Digo, porque, y te lo quiero hilar también con, pero no quería irte a la pregunta que es muy suave y al final tú estás a otro nivel de esto de si flexibilidad, no flexibilidad, que me parece como muy básico. Esto es como decir a la gente si quiere respirar o no. O sea, es decir, que por eso no te voy a ofender con esa pregunta. No, me puedes ofender, que será un placer. Ya, pero me ofendo yo haciéndote la pregunta. No, pero entonces te quiero decir que más allá de hablar de lo básico de flexibilidad, no flexibilidad, claro, ¿cómo hila esto en la realidad del el que busca el post de LinkedIn y el que de verdad sí que está viviendo en su empresa esa realidad? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Ves que esto está pasando? ¿Ves que no? Ahora que encima salen estas noticias de, oye, ¿volvemos a oficina o no volvemos? O sea, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva de productividad y de analista, pues como un gran angular del mercado? Pues nosotros tenemos la suerte de trabajar con multinacionales, empresas más pequeñas, líderes del sector banca, los 2 bancos más importantes de España, tecnología, etc. Entonces, con esto simplemente es para poner en contexto lo que nosotros podemos ver. Y es que hay un cambio que en muchos casos no se ha anticipado, sino que está provocado por la nueva generación que está incorporándose al trabajo. Tú lo sabes como yo lo sé. La capacidad de tener el mejor talento no depende única y exclusivamente de ti. Eso es un concepto bastante, yo diría, que utópico. Tú puedes ofrecer determinadas cosas que a la gente les atraiga, pero que luego esas personas se quieran quedar contigo ya no depende de ti. Eso entra en una zona de influencia donde tú tienes que conseguir que el desarrollo de esas personas les merezca la pena. Y a veces, crecer es aprender a despedirse. Y hay personas que se van a ir de la empresa por muy bien cuidadas que estén, pero lo importante es que tienen que seguir creciendo, hay que dejarles seguir creciendo. ¿Qué es lo que te encuentras con los comités de dirección? Que hay de momento una reacción en la cual les cuesta entender esta nueva realidad y no se quieren desligar en cierto modo del paradigma del que veníamos. Y entonces, cuando vas viendo que ellos mismos empiezan a cuestionarse el statu quo, estás viendo cómo les empieza a cambiar poco a poco la mentalidad. A ver, ha habido, perdóname si utilizo algo un poco tal, pero pajas mentales muy gordas. El reverse mentoring. Reverse mentoring. Entonces, Claro. suena muy bonito. Suena muy bonito, pero los resultados están ahí encima de la mesa, pues no es lo que es. No. Entonces, se han intentado hacer determinadas proezas dentro de que esto sonara muy bien, pero la pura realidad es que esto cambia cuando las personas cambian. Entonces, veo que hay empresas que sí que están anticipándose y otras, Manuel, que están adaptándose. Vale. Y ahí ves quién va a estar liderando el cambio y quién va a seguir ese cambio. No, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Nosotros, como te decía, hablamos de cultivar talento, no nos gusta retener talento, o sea, no, el que quiera salir que se vaya. De hecho, en los onboarding siempre, además los onboarding los hacemos aquí y siempre decimos lo mismo, ninguno os vais a jubilar aquí y lo que queremos es ser aceleradores de talento, de dejar nuestra semillita y de que cuando te vayas a otro sitio, porque tampoco buscamos ningún tipo de raza aria ni nada, Claro. lo que buscamos es el conocimiento W, que es humildemente un trocito, que será mestizo en otra compañía y seguirá floreciendo. Y ese será nuestro legado, meter nuestra semilla W, que se tendrá que ir. Para poder dar un legado se tendrá que ir. Si no, la trampa, evidentemente, mis accionistas que no se me estresen, evidentemente, darlo todo para que la atracción sea la mayor, pero la atracción, no la retención, pero tiene un fin. Sí. Y entonces estar preparado para esa rotación que es sana. O sea, Es que aquí es donde tú y yo tenemos una conexión profunda, porque verdad que ese momento es precioso. es precioso. Yo hice, como director de recursos humanos, 0 contraofertas. 0. Porque si una persona que de repente te viene con una oferta de la competencia, tú le llegas y dices, ahora te subo el salario. ¿Y por qué no lo hice hace una semana? Claro. ¿Por qué no lo hice cuando llegó su momento de hacer el performance review? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que
si tú eres, por así decirlo, un intermediador del empleado hacia la empresa, ahí las cosas funcionan dentro de recursos humanos, dentro de selección. Si tú lo que eres es la empresa únicamente hacia el empleado, ahí se pone una barrera que es muy difícil de saltar. Veo que el éxito, y no solo por la experiencia que pude vivir y comprobar en términos de ventas, de convertirnos en Great Place to Work en nosotros, sino que lo he visto en muchas empresas donde están mis amigos o mis clientes trabajando, cuál es la gran diferencia entre unos y otros. Claro. ¿Y ves nuevas tendencias o ya simplemente que no es poco digerir esta realidad generacional? Pero que al final parece mentira, que es como que siempre nos llevamos una sorpresa de que la nueva generación, pues siempre ha habido una nueva generación. Entonces esto es más cíclico, vamos. Y déjame que te diga una cosa, las nuevas generaciones en el futuro tendrán otras nuevas generaciones. Claro, por eso. No, y es la sensación que yo tengo. Ahora mismo que estoy en esa generación intermedia, pues siento afinidad con los nuevos, hay cosas que no comparto de los que ya llevan más tiempo, pero yo acabaré siendo un conservador también en algún momento. Y no pasa nada. Me pasará, o mejor dicho, ¿me pasará eso que no entenderé? Yo creo que sí, pero o no. Yo creo que ahora, por así decirlo, la mayor complejidad a la que nos estamos enfrentando es la de digerir, como decías tú muy bien, la velocidad tan radical del Sí, ¿no? cambio. Yo creo que la clave es la velocidad, ¿no? Porque antes nunca ha sido tan... Ya no es agilidad, sino es velocidad. ¿Sabes? Es algo tan absolutamente rápido que a mí me encanta por una cosa, porque siempre la hemeroteca es maravillosa para desmontar estudios de futuros. Ya. Podemos ir a las dos consultoras de referencia a ver qué es lo que predecían en 2020 para 2030 y veremos que no se ha cumplido. El otro día estaba echándole un vistazo a eso, ni el 80% de lo que dijeron. Ni el 80% de lo que iba Para contar resultados sí, bien, de ¿no? 2020. Hombre, claro, porque dirán que el cambio ha sido tan rápido que había que adaptarse a nuevas cosas. Perfecto. Entonces, esa capacidad de digerir la velocidad es la primera vez en la historia de la humanidad que el cambio es más rápido que la capacidad del ser humano para adaptarse al mismo. Esto yo creo que es algo que debemos de entender y interiorizar. ¿Por qué? Porque la máquina no depende de nosotros. Es que es potente eso. El cambio es mucho más ágil que nuestra capacidad de adaptación. Correcto. Solamente hay que ver, término que ahora está tremendamente de moda, que es la IA. Cuando trabajo con gente que son auténticos expertos en IA, los verdaderos te reconocen que no tienen ni idea. Yeah. Y estás hablando de gente que es completamente top. ¿Por qué? Porque dicen, es que solo hemos rascado una superficie de una herramienta que dices, no sé a dónde nos va a llevar. Y claro, tú te pones quizá con ese punto escéptico y dices, es que hace unos años yo hablaba y me contaban blockchain. ¿Dónde ha quedado blockchain, no? Y podemos tirar hacia atrás. Metaverso, etcétera, ¿no? ¿Dónde ha quedado? A nosotros que nos gusta también esos futuribles. Sin embargo, ahora vemos que la IA sí que está teniendo un impacto en mi madre, en mis clientes, incluso en cosas que mi hijo está empezando a educarse con temas de IA. Entonces, está tocando a todos los niveles y solo hemos raspado un poco de la superficie. ¿Hacia dónde nos va a llevar? No tengo ni idea. ¿Y cómo de importante desde tu punto de vista es el estudio del humanismo en esta era de la IA? Mira, esta pregunta es lo mejor que podrías poner encima de la mesa, de verdad, Manuel. Porque solamente desde la comprensión del humanismo, de todo lo que hemos sido, de todo lo que somos y de todo lo que seremos capaces de entender cómo podemos manejar todo lo que nos viene por delante. Es decir, si yo no entiendo a nivel naturaleza, religión, modernismo, posmodernismo, futurismo, qué es lo que ha sido todos los ciclos, es casi imposible que una mente humana pueda razonar y poder hacer propio lo que se está viviendo. Entonces, desde ahí es desde el mejor lugar en el que podemos empezar a trabajar. Y no me voy al estoicismo tan de moda. O sea, de hecho, a la gente que le gusta el estoicismo yo les pediría que rasquen, porque se están quedando con mensajes que nada tienen que ver con el estoicismo. No lo hemos comentado, pero yo soy politólogo de licenciatura. Entonces, esto lo conozco bien. Trabajemos en algo mucho más profundo. Rascad, simplemente leed y podremos desde ahí, desde ese humanismo, generar una mejor sociedad, mejores empresas, mejores personas, mejores familias. Y eso es a lo que deberíamos aspirar en contra de esta espiral que está, yo creo, un punto de revolución que no sé cuánto más puede aguantar. Sí, ¿no? Tú sí que eres un boiling point, que se puede decir ahí, manera cursi. Tiene que pasar. O sea, Una catarsis que al final es otra vez lo mismo, es un ciclo.
Son ciclos. Los ciclos de Kondratiev están encima de la mesa. Podemos pensar en que somos la generación que ha vivido durante más tiempo sin una guerra. Lo máximo a lo que hemos tocado ha sido una pandemia, que ya es bastante, ¿no? Sí, sí. Pero es una pandemia en que en la comparación con las pandemias que hemos sufrido a lo largo de la historia es apenas nada. Claro. Entonces es muy importante entender cómo ha funcionado la mentalidad, las personas, con ese humanismo del que hablabas, a lo largo de la historia en esos momentos. Claro, en este tiempo, que somos, claro, son debemos retos, ¿no? Eres una persona positiva, Sí. yo también lo soy, pero evidentemente hay que ser realista, Sí. ¿no? Porque es lo peor, o sea, perdona también la expresión, entonces, un tonto despistado es lo peor que hay, un tonto simpático es lo peor, o sea, porque no vas a ningún lado. Entonces, siendo realista del mundo en el que nos estamos metiendo, ¿qué recomendación haces? Tanto, fíjate, te diría, ya que nos hemos metido en generaciones, al que va a entrar ahora en el mercado laboral, como el que sale. Y además digo como el que sale porque, gracias a Dios, la esperanza de vida ha aumentado y, claro, tú antes te jubilas y, desgraciadamente, la esperanza era la que era. Pero es que tienes casi una segunda vida o más. Seguro que sí. Sí. Entonces, porque también lo que yo me estoy encontrando es profesionales que están a punto de jubilarse, esto no va conmigo, la IA no sé qué, yo no quiero. En otra época, en otra aceleración, dices, oye, yo me jubilo, ya me olvido. No, no, Claro. porque esto te va a impactar en tu segunda vida que tienes ahora, como el que entra, ¿no? ¿Qué dos recomendaciones para poder capear este temporal o surfearlo? Que a mí me gusta hablar muy de surfear mira que no soy muy surfero, pero lo veo tan visual lo de la ola efímera. Sí. Pues las dos olas que cogen, el que entra y el que se va. La nueva generación... De sí, lo laboral, que sea de lo laboral. de lo laboral. Que no quiero matar yo a nadie. Yo si pudiera recomendarles solo una cosa, es que desarrollen su capacidad de escuchar de manera genuina. Es decir, han crecido desde el momento en el que nacieron con tantísimo ruido a su alrededor que el silencio no forma parte de ellos. Y no hablo ya del silencio como la ausencia de ruido, sino el número de impactos que reciben esas personas, ya sea en anuncios de televisión, recomendaciones, tipo de elecciones que puedan tener en su vida. Es algo que nosotros no vivimos, pero a cambio de eso sí que sacamos pues, un conocimiento más profundo. Esa capacidad de escucha activa hace que tú puedas elegir figuras que hayan recorrido parte del camino que tú quieras recorrer. Me da igual si es la música, si es el cine, si es la empresa, pero ¿qué camino ha hecho esta persona que para mí es un referente que está a lo mejor a 5, 10, 15, 20 años de distancia? Y voy a hacerle preguntas a esa persona, porque ahora es muy sencillo. Yo voy a la IA y le digo, ¿qué preguntas le haría a Steve Jobs y qué me respondería? Fíjate, simplemente con eso. Si yo además puedo acceder, porque ahora es más fácil que nunca. Yo recuerdo en mis proyectos cómo accedía a personas que estaban a unos niveles estratosféricos de donde yo estaba a mi comienzo. Pero el poder acceder a ellos, escribirles un mensaje, y ahora que está pues, las redes sociales, LinkedIn, es más accesible que nunca. Para poder preguntar, escuchar, asimilar y poner en práctica desde ahí. Creo que eso es un aprendizaje que va a marcar la diferencia si además consiguen también el foco de la atención. Pues para mí esos son los dos niveles. Y de estar presente, ¿no? Porque yo creo el estar que presente. muy poca gente está presente. La efectividad, Manuel, hago un pequeño inciso, se fractura en 3 tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando revivimos el pasado, nos genera frustración porque siempre pensamos aquello que pudimos haber hecho y no hicimos. Y eso entonces rompe porque ya vas como con una herida. En el presente porque fragmentamos la capacidad de atención. La multitarea, miles de proyectos, miles de cosas. Estamos en el momento de máximo de desatención. Entonces, quien tenga la capacidad de poder prestar atención a la atención, marcará la diferencia. Y en el futuro, porque vamos muchas veces intentando anticipar, profetizar qué es lo que va a llegar, y eso te genera ansiedad. Como decías muy bien, el ser, el estar en el momento es lo que va a marcar la diferencia. Y entonces me voy ahora hacia la parte más saliente, que yo creo que vamos a necesitar de ellos más tiempo. Si son capaces de ser generosos en el buen sentido. Es decir, de entender que las reglas del juego han cambiado y que son tremendamente válidos para estas nuevas reglas del juego. Y entender que a veces, como decía antes, crecer es aprender a despedirse. Ayer hablaba con Pablo, y él que estuvo como capellán en el Ramón y Cajal despidiéndose a las personas, decía que casi nadie está dispuesto a despedirse.
Y eso es una pena, porque significa que a lo largo de tu vida, como decías tú bien antes, no habías disfrutado del camino. Pensabas que algo iba a llegar después. No está presente. No está presente Es que hay porque gente que se puede morir sin haber estado presente. cuando tú llegabas y decías, oye, ahora de repente 18 años quiero empezar a hacer estas cosas, me saco la licenciatura, cuando tenga la licenciatura el trabajo, ahora quiero una promoción, de repente me caso, tengo pareja, monto mi familia, tengo mi casa. Crisis de los 40, ¿por qué? Porque no había nada. De repente dices, pues la jubilación, que es el camino, que en la meta es simplemente tener ¿Dónde esa marca tu norte? llegar. O sea, es que tu brújula tenga un norte. Correcto. Pero luego al final puedes mover los grados mientras disfrutes del camino. Y esa es la generosidad de saber compartir todos esos aprendizajes dentro de unas reglas que han sido, ahora mismo, que son distintas. Entonces, por eso yo creo que esa generación senior tiene muchísimo que aportar, muchísimo. ¡Jo, qué potente! Me da una rabia tener que ir acabando, pero llega el momento. Pero antes de acabar, sí que me gustaría, o no, si lo tienes o no, ¿ha habido un hábito que tú hayas cambiado? Porque evidentemente te habrás retado a ti mismo muchas veces y te has, has hecho crecer tu propia persona, pero un hábito que tú recuerdes que hayas adoptado, hayas cambiado, que dices, jo, esto es vitamina pura. Sí. Y que, más que recomendar para ti, porque cada uno somos como somos, ¿no? Pero para ti. Sí. El comienzo de la mañana. El comienzo de la mañana, y a lo mejor son micro hábitos apalancados. Pero vas a ver la potencia que tiene. Si tú te despiertas con el despertador del móvil, ¿cuál es el botón más grande que aparece? Posponer. Posponer. No es apagar, es posponer. Entonces eso ya lo que está haciendo es que automáticamente actives una parte de tu cerebro que busca dopamina y que va a llevar el timón, y lo siguiente que vas a hacer es ver si te ha entrado un correo o meterte en Instagram. O peor, o poner varias alarmas, que eso ya es letal. Eso para un tema del descanso, del sueño, es horrible, horrible a todos los niveles. Si le interesa a la audiencia, hay un libro maravilloso que se llama ¿Por qué dormimos?, que explica a la perfección el impacto negativo de las varias alarmas, ¿no? O sea, ahí lo dejo. Voy a borrarlas. ¿Qué es lo que yo empecé a hacer? Según me despertaba, las primeras veces sí con alarma, es directamente 3 microdecisiones muy rápidas. Una a nivel físico, una a nivel emocional y una a nivel social. ¿Por qué? Porque con esas 3 microacciones, en lugar de activar el piloto automático, enciendo mi piloto de propósito. Oye, yo me levanto, me estiro físicamente, le doy un beso a mi pareja y me suelo poner una playlist de música de las que me suben el ánimo. Si voy a una formación, por ejemplo, o si es un día en el que tengo que estudiar, pues una que me ponga en ese estado correcto. Y me pregunto, o sea, ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es para mí, si pudiera hacer una cosa brillante hoy, cuál va a ser? Una, no dos, no una. Y entonces me recuerdo mi propósito, que mi propósito es ser roca y agua, y entonces entro en modo láser a mi vida. Roca y agua, ni otro capítulo. O sea. Pero Manuel, en modo láser, o sea, no hay casi nada, podría atrever a decirme, que pueda romper esa paz interior de conseguir ese foco que yo me he marcado. ¿Y sabes lo que me sucedió? Que poco a poco mi cerebro se fue entrenando, porque es como cuando vas al gimnasio, o sales a correr o haces cualquier deporte, y ahora me despierto todos los días sin despertador. Y me despierto en la fase correcta del sueño, en la cual te despiertas y dices, ¡joder, qué bien! Tienes inconvenientes, que los fines de semana el cuerpo se despierta a la misma hora también, ¿eh? Pero me ha ayudado a mantener un hábito que desde que arranco a primera hora puedo entrar en modo láser a aquellas tareas a las que voy a abordar durante el día. Oye, bonus track, roca y agua, en 3 palabras, ¿por qué roca y agua? Roca y agua es un trabajo que hice con mi maestro, con Alfonso Medina, cuando estaba sacándome la certificación como coach. Al principio fueron 4 páginas de propósito, hasta que según vas utilizando y lo vas puliendo, se queda en un concepto que para ti lo puedas aplicar en el día a día. Roca y agua para mí significa, como la roca en el río, ser refugio en el cual la gente se pueda apoyar, se pueda, en los momentos difíciles, saber que voy a estar ahí para darles soporte, para aportar a mis clientes el conocimiento, pero desde sus necesidades. Esa parte es sólida, ¿vale? Entonces, eso también me hace que yo me tenga que preparar, que estudiar. Yo el mes de julio lo dedico completo al estudio, aparte de seguir estudiando otras cosas durante el año. Y ser agua es entender que la vida, como la roca en el río, hay veces que la fuerza del río te lleva. Y tú no puedes
elegir a todos los lugares donde te gustaría estar. Y es como soy capaz de entender y convivir con esa realidad de la vida, dejarme fluir. Entonces me permite fluir ante la adversidad muchas veces y al mismo tiempo ser muy sólido. Y eso es lo que me recuerdo siempre cuando tengo, pues, por ejemplo, esta entrevista, Roca y Agua. ¿Cómo puedo transmitirle a todas las personas que os están escuchando pues esa sensación de roca y agua? Jo, Quique, muchas gracias. Aquí ya no puedo decir nada más, solo te puedo decir gracias, es espectacular. O sea, No, al me contrario. lo voy a rever yo mismo para aplicarme muchas cosas. O sea que... Yo creo que lo más bonito, Manuel, es agradeceros este espacio en el cual la gente pueda seguir aportando un granito de arena, que la gente pueda desde aquí ir nutriéndose y, oye, seguro que con otros invitados voy sacando de aquí una serie de ideas y que encontremos lugares donde nos sintamos cómodos para seguir aprendiendo con valores comunes. Entonces, yo os agradezco que tengáis esto y lo que estáis haciendo, como te decía antes, con la empresa, que sigáis así porque es diferenciador. Muchas gracias, Quique. Es un placer. Un Manuel. placer.